Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la región en la que se encuentren. Es un honor darles la bienvenida a este segundo diálogo dentro del tercer ciclo de diálogos entre jóvenes de Iberoamérica, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la UIM, en colaboración con la Organización Internacional de la Juventud, y la UIM viene participando a través de su red de Iberjóvenes. En esta ocasión nos reunimos bajo el tema el impacto de las migraciones, un fenómeno que sigue marcando profundamente a nuestras sociedades, territorios y generaciones. El diálogo de hoy, titulado Cruzando fronteras, recursos y derechos por una migración justa y ordenada, busca reflexionar sobre cómo garantizar que los procesos migratorios se desarrollen de manera humana, segura y con pleno respeto a los derechos fundamentales. La migración no solo implica un cambio geográfico, sino también un reto social, económico y político que exige respuestas coordinadas y solidarias. Por eso, estas tres organizaciones considerábamos imprescindible tratar este año, en esta temática de ciclos, este aspecto tan importante que vivimos en todos nuestros países. Contamos, como no, con la valiosa participación del señor Néstor David Medina Herrera, subdirector general de Extranjería de Migración de Colombia, que además es profesor universitario en pregrado y posgrado en materias relacionadas con ciencias políticas y política internacional, que nos aportará una visión clave desde su experiencia institucional y de trabajo en terreno. Les invitamos a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, jóvenes, a participar activamente, a hacer sus reflexiones, a hacer sus preguntas y a construir juntos una mirada más empática y justa sobre la migración. Porque solo dialogando y entendiendo y sumando voces podemos avanzar hacia una convivencia verdaderamente democrática y equitativa en nuestras regiones. Sean bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra a Néstor, al subdirector, quería simplemente recordarles para quienes se encuentran con nosotros por primera vez en este espacio, bueno, tendrá la palabra nuestro ponente, donde nos hará una pequeña contextualización del tema a tratar en el día de hoy. Responderemos a dos preguntas claves sobre los que versará este diálogo y una vez hechas esas preguntas, dadas las respuestas por nuestro ponente, será vuestro turno, será el turno de los jóvenes y de las jóvenes para que podáis, levantando vuestra mano, dando al pulsor de la manita, podéis pedir la palabra y podéis responder a cada pregunta cuando sea formulada. Y finalmente cerrará
nuestro ponente para, bueno, dar unas aclaraciones finales o unas reflexiones de último momento. En el chat se irán dejando todas las preguntas, también podéis comentando cualquier cuestión que consideréis necesaria. Y no quiero robar más tiempo porque ahora mismo quien queremos escuchar y estamos deseando de conocer su visión profesional es la del subdirector de Migraciones en Colombia, señor Néstor David Medina Herrera. Cuando quiera, suyas las palabras, los jóvenes están deseando escucharle. Muy buenos días. Bueno, Iñaki, pues muy buenos días para todos los jóvenes conectados en este momento, día, tarde, noches, dependiendo donde nos estén escuchando. En Colombia tenemos las 11:07 de la mañana. Eh, Agradecer pues este espacio, estas reflexiones en temas migratorios que tienen mucho que ver también un poco con la temática que se lleva o que tengo entendido ustedes han venido trabajando sobre espacios democráticos y participación democrática. Eh, yo quisiera simplemente pues iniciar, como lo mencionas, dando un contexto frente a lo que ha sido la migración en Colombia, que no solamente es una migración que incide en Colombia, sino que regionalmente pues también el trabajo articulado ha permitido un poco que podamos manejar unos mejores flujos migratorios. Quiero iniciar recordando un par de cosas o unos hitos en el tiempo y es el año 2018. Por primera vez en el segundo semestre del 2018, el país atraviesa digamos, eh, una barrera y es el millón de migrantes de una sola nacionalidad en territorio colombiano. Eh, es muy característico de países en Latinoamérica y especialmente pues Colombia. Nosotros tuvimos algunas migraciones por el siglo XVIII, XIX, las migraciones del siglo XX que fueron muy normales para parte del mundo, pero nunca hemos tenido el volumen que tuvimos en el año 2018, y estamos hablando de hace unos 6 o 7 años. En ese momento, el segundo semestre, pasamos ese umbral y lo primero que hace el gobierno, yo en ese momento me encontraba en otra lista del tema migratorio, no estaba con el gobierno colombiano, estaba con el gobierno de otro país que asesoraba también al gobierno de Colombia frente a eso, fue bueno empezar a mirar qué hacemos en materia de política pública para poder atender el fenómeno, la situación. En ese modelo de atención, lo primero que se piensa es, por supuesto, en generar documentos de política pública. Ahí vinieron dos documentos COMPES, uno en el año 2018, otro en el año 2020, que hablaban justamente del fenómeno migratorio. Entonces tuvimos dos COMPES. El COMPES en Colombia es el documento de política pública, es el Consejo Económico de Política Social y Económica. Ese documento lo firman básicamente 25 altos funcionarios, 17 ministros más directores de departamento administrativo, y ahí se plantean las líneas gruesas para la atención del trabajo con migración. Por supuesto que el primer COMPES no lo volamos hace muchísimo. La dimensión de lo que se esperaba pues fue creciendo cada vez más, ya no teníamos 1 millón de migrantes. Para resumirles, tenemos actualmente en el preregistro 2,5 millones de migrantes únicamente venezolanos. Asimismo, tenemos un subregistro que puede llegar entre el preregistro y el subregistro, puede estar en 3,2 millones de migrantes venezolanos. Entonces, lo primero fue tratar de trabajar con documentos de política pública. El otro paso ya vino y es apropiación de recursos. ¿Cómo hacemos para que en los presupuestos municipales, departamentales y nacionales nosotros contemos pues con esos recursos que van a ser de atención migrante? Y ahí pues obviamente necesitábamos unos marcos regulatorios. Vino el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, eh, el decreto 216 del año 2021. Yo quiero también aquí mencionar algo, es que desde el año 2015 hasta el año 2021, Colombia empezó a tratar de generar diferentes mecanismos. Para eso se emitieron 36 actos administrativos distintos. Los 36 actos administrativos, por supuesto que algunos no contaban con la coordinación tanto de municipio, departamento y nación en temas distintos. Un ejemplo tan sencillo son los números de identificación de los extranjeros, que actualmente es lo que hemos venido corrigiendo, y bueno, de pronto si se da el espacio, contarles qué estamos haciendo hoy en día frente a eso. Entonces esos 36 actos administrativos llegaron el año 2021, el gobierno firma un decreto presidencial, sacamos la resolución de implementación, y en ese momento se crea el Estatuto Temporal por Protección al Migrante Venezolano. Dentro de ese marco, un marco sumamente garantista, ¿qué dijo el estatuto?
Migrantes venezolanos que estén desde el año 2021 para atrás, todos pueden aplicar el mecanismo, pero fue sumamente garantista. De aquí en adelante, 2 años hacia adelante, siempre y cuando el único requisito era que ingresara por puesto de control migratorio. Entonces tuvimos un marco no solamente de 2021 hacia atrás, sino también se garantizaron los derechos de migrantes que fueran llegando con una característica principal era que ingresaran por puesto de control migratorio 2 años hacia adelante. También hubo otra gran salvedad y es los niños, niñas y adolescentes podían ingresar al mecanismo o pueden ingresar al mecanismo hasta el año 2031. El mecanismo se da por 10 años, 10 años. En este momento, el preregistro para mayores de edad se encuentra cerrado, pero por la protección y la garantía de niños, niñas y adolescentes, ellos pueden inscribirse hasta el año 2031, hasta el último día de entrada en vigencia. Aquí hay una cosa importante de reflexión y es que no hay, técnicamente, académicamente hablando, siempre decimos los mejores mecanismos de regularización son mecanismos a mediano y largo plazo. Eso es un punto importante también de discusión ahora y es que el mecanismo debe plantearse no a 1 año, a 2 años, a 3 años, debe plantearse en los siguientes 10, 15 y 20 años. El estatuto temporal lo llamamos el ETPB. El ETPB permite que la persona, una vez tenga 5 años en el mecanismo especial, flexible temporal, pueda pasar al sistema ordinario del país. Es decir, piensen en dos bloques, uno temporal y flexible y uno ordinario regular. Cuando decimos ordinario regular, son visas. Cuando decimos flexible es, en este caso, el estatuto. Entonces, después de 5 años en el mecanismo, la persona actualmente puede aplicar a una visa de residente en Colombia. Esa visa de residente le va a dar 5 años de residencia, es la visa que más tiempo otorga de permanencia en Colombia, 5 años de residencia, pero también pensando que en 10 o en 15 años, a través de la residencia, pues este migrante puede hacerse ciudadano colombiano. Y ahí, digamos, completaríamos una integración y le daríamos la posibilidad a estos migrantes de que ya cambien su estatus. En ese momento, siempre lo digo, la responsabilidad administrativa de este migrante ya no va a ser de Migración Colombia, administrativamente hablando, sino que la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiana pues entraría a ejercer su función con esta migración. Esto para mostrarles, digamos, en un barrio muy grande lo que ha sido el manejo de migrantes en Colombia. Hay una cosa con la que quiero finalizar, o dos cosas con las que quiero finalizar. La primera es que actualmente el gobierno colombiano tiene unos mecanismos también que ha venido trabajando, que hemos venido desarrollando para atender algún tipo de población que quedó por fuera de ese marco normativo inicial. Entonces, en este momento estamos implementando un proyecto que se llama el Permiso Especial para Tutores, Representantes Legales y Custodios. Como lo indiqué hace un momento, los niños pueden inscribirse en cualquier momento del estatuto, pero los adultos no. Entonces, tenemos un grupo muy grande de niños, niñas y adolescentes que tienen PPT. PPT ya es el documento físico que les permite, es muy similar a una cédula de extranjería colombiana. Las características técnicas, aquí si la pantalla me permite de pronto que ustedes lo vean, esto es un PPT venezolano, esto es una cédula de extranjería colombiana, los Perdóname, dos documentos. perdóname, subdirector. No, solamente perdóname que te interrumpa, pero es porque la dinámica con los jóvenes se nos va a marchar si nos das una charla muy, muy grande y tenía Iñaki un par de preguntitas, discúlpame, pero como están tantos jóvenes esperando para poder intervenir, no te quería interrumpir, si puedes acabar y procedemos con una pregunta al final, porque Sí, tenía presente los 5 minutos de orientación. Entonces, esos documentos son muy similares. El gobierno está haciendo también un programa especial para los que quedaron pendientes de regularización. Igualmente, con el programa de visas también estamos complementando ese proyecto. Y finalmente decirles que lo que estamos pensando con la migración nosotros, para Colombia lo importante es la integración. Aquí no tenemos campos de refugiados, aquí no hemos generado un apartheid, no hemos generado barrios, digamos, para migrantes de otra nacionalidad, sino el complemento siempre o el estándar siempre ha sido la integración. Con eso cierro y continuamos entonces, Iñaki, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, subdirector, por esa contextualización y ese gran trabajo, sin duda, que se está haciendo desde Colombia para dar cobertura a todas estas personas que se ven obligadas a realizar esta migración. Un gran ejemplo, sin duda. Y ahora sí, pasamos al contexto, perdón, al objetivo principal, que son esas preguntas sobre las que va a versar nuestra temática. Y quiero lanzar esa primera pregunta también a todos los jóvenes que estén muy atentos, aunque se repetirán por el chat, para que puedan
luego dar su opinión y su reflexión. Y a una pregunta que, bueno, que conlleva como varias preguntas dentro, ¿vale? Y sería, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades y sobre todo sus administraciones públicas a la hora de gestionar sus recursos ante este fenómeno migratorio? ¿Y cómo hacer posible que destinando estos recursos, ¿no?, a esta sociedad, a estos migrantes, no se resientan los derechos esenciales como es la salud, la educación o la seguridad? Néstor, cuando quieras. Miren, aquí hay una frase de la UNESCO que dice, nada es bien valorado si no es bien conocido. El punto central para esto, el gran reto es entender el fenómeno migratorio, entenderlo. Vuelvo, insisto, arranqué la introducción diciendo Colombia nunca lo había vivido y nunca en las proporciones, pues en la dinámica o en el tamaño que se vive. Colombia tiene 50 millones de habitantes y tenemos una población de una sola nacionalidad extranjera de 3 millones de habitantes. Eso no lo tiene ningún país en Latinoamérica. Brasil es un país mucho más grande, 280 millones, y creo que el último registro son 500.000 venezolanos, y digamos así se repite. Entonces, tener tanta población de una sola nacionalidad, lo primero que va a hacer es, o donde debemos ser efectivos nosotros es en poder explicar el fenómeno y que las poblaciones, los departamentos, los municipios entiendan el fenómeno migratorio. Entonces, ahí es cuando lo que mencionaba sobre la integración. Colombia no ha tenido el documento que les acabo de mostrar en pantalla, es un documento con todas las características técnicas que le permiten a las personas por 10 años en Colombia, salud, educación, empleabilidad, acceso a oferta pública y privada. De por sí, las ferias de servicio que nosotros hacemos tienen una unidad entre entregar documentos, pero inmediatamente después la persona lo reciba, da la vuelta en el lugar donde estemos y puede inscribirse a la oferta pública y social. Entonces, digamos, el reto para nosotros más grande es poder explicar bien el fenómeno, porque tampoco es sencillo. Y volvernos expertos o volver expertos a municipios y departamentos en temas migratorios. La legislación o la normativa en tema migratorio no es sencilla. Entonces, si nos ponemos aquí a hablar de cuántas visas existen en el país, existen 52 tipos de visa en 4 categorías, diferentes formas de aplicar y demás. ¿Cuántos mecanismos flexibles existen? Dos. También hay una cantidad de requisitos impresionante y lo que debemos hacer es hacérselo simple, primero al migrante que va a aplicar a un procedimiento, pero también que las alcaldías y las gobernaciones puedan entenderlo muy bien para poder explicarlo. Porque muchas veces el primer punto de contacto no es Migración Colombia. Primer punto de contacto va a ser, yo llegué al Palacio Municipal, a la alcaldía o a la gobernación a preguntar, yo soy migrante, acabo de llegar, ¿qué debo hacer? Entonces, digamos que el gran reto ha sido ese para nosotros, con las dificultades que hemos tenido. Colombia es un país pues con una extensión amplia. Hemos venido vinculando diferentes organizaciones, no solamente Migración Colombia, ministerios, departamentos administrativos, con los cuales hemos hecho muchas alianzas para poder contar de la mejor forma y también de una manera muy concreta cuáles son los mecanismos de regularización y a qué pueden acceder o no los migrantes con cierto tipo de documentos. Ahí yo dejaría el primer tema. Perfecto, gracias, Néstor. Pues pasamos, si le parece, al siguiente bloque, ¿no? Que sería que ¿cuál es la importancia o qué importancia tiene la sensibilización de la población local para la integración de las personas migrantes y cómo puede la migración beneficiar a las comunidades en los países de tránsito o de destino, más allá de los desafíos que puedan enfrentar? Digamos, la palabra sensibilización, por supuesto, sin desconocer lo que implica y el grado de lo que nos hace humanos frente a lo que sentimos. Más allá de sensibilizar, para mí el tema es lo que mencionaba en la primera respuesta también, es cómo explicar y cómo hacer que podamos como sociedad entender lo que significa la migración. En una analogía, de pronto, por el tema que ustedes manejan sobre democracia y tema de la migración, yo soy sensible frente a la democracia, claro, pues entonces elegir y ser elegido y que me den unos derechos y en el mundo, en el orden mundial liberal, permitirme ciertas cosas, pero ¿qué tanto entiendo de verdad qué es una democracia? ¿Sí? Entonces, en el tema migratorio pasa igual, soy sensible a que personas por diferentes motivos lleguen a mi territorio,
migren a mi territorio, estén conmigo, trabajen, estudien, vivan, convivan conmigo en el barrio. Digamos, puedo ser sensible a eso, pero qué tanto entiendo realmente lo que significa y qué tanto puedo yo llegar a conocer del mismo fenómeno. Entonces, nosotros y el gobierno colombiano en este momento, nuestra política progresista en materia migratoria no tiene que ver con cuántos réditos económicos el migrante le deja al país, aunque haga una aclaración muy grande. Sí le deja muchísimo y existe. Nosotros en la declaración de impuestos, la DIAN es el órgano que maneja eso en Colombia, tenemos la casilla para que personas naturales puedan pagar renta, pagar impuestos, y se llama permiso especial de permanencia. Y con eso un migrante puede pagar. Entonces, tenemos cálculos también que han hecho organizaciones internacionales en Colombia frente a cuánto nos dejan los migrantes por impuestos directos, impuestos indirectos, consumo y demás. Eso lo tenemos calculado. Sin embargo, el tema para nosotros, más que el asunto económico, es un tema de humanidad. Lo hacemos por humanidad, lo hacemos por integración latinoamericana y porque, por supuesto, pues es el país que tenemos al lado y cerrar las fronteras, cerrar las puertas, no ha tenido o no se ha comprobado que sea la forma de desarrollar los estados. Por el contrario, las políticas migratorias que se venían manejando en el siglo XX, en el siglo XIX, permitieron muchísimo el desarrollo de muchas sociedades que lo que hacían era llevar o conocimientos o llevar inversiones o llevar fuerza de trabajo o llevar intelectualidad, y eso sí lo vemos desde el desarrollo de la historia de la humanidad. Entonces, frente a eso, más que la sensibilización, es poder, una vez sensibles, poder descontar exactamente qué significa, cómo es digamos, cómo nosotros también podemos llevar ese beneficio a las comunidades, incluyendo poblaciones de acogida, incluyendo población migrante y prestar los servicios. Para terminar, te digo algo, y es que en algunos centros donde nosotros prestamos servicios, por ejemplo, los centros Intégrate, que es una estrategia del Ministerio de la Igualdad en Colombia, nosotros atendemos población migrante, pero también población colombiana. Entonces, la persona puede ir a reclamar un PPT de extranjero, pero también puede ir a hacer el trámite de su cédula de ciudadanía colombiana que extravió, que perdió o que va a sacar por primera vez. Entonces, hemos venido mezclando esos servicios para poder generar pues, una plataforma de integración mucho más completa. Muy bien, subdirector, muchísimas gracias por haber compartido esa visión técnica en referencia a estas preguntas. Y ahora pasamos, bueno, a uno de esos momentos esenciales, que es donde nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tienen ese momento para dar su opinión, su expresión sobre estas preguntas. Recuerdo el mecanismo para intervenir, ¿vale? Es el turno de los jóvenes. Bueno, si quieren participar, como ya veo algunas manos levantadas, levantan la mano, serán pasadas como anfitrión y bueno, deben encender su cámara y es el momento de compartir su voz, su opinión y su experiencia. Queremos que este diálogo quede un reflejo de lo que piensan y de lo que proponen los jóvenes de Iberoamérica. Así que os animo, por supuesto, a participar. Espero que tengan sus preguntas, sus reflexiones listas. Y vamos con la primera pregunta que también le aparecerá en el chat. Como hemos comentado al principio, ¿no? Decimos que cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades y cómo es administrar desde las administraciones públicas, administrar sus recursos, este fenómeno migratorio y cómo hacer posible que no se resientan los derechos esenciales como la salud, la seguridad o la educación, por ejemplo. Pues si os parece, vamos dando paso a los primeros. Creo que ya tenemos aquí a Mateo Muñoz. Mateo Muñoz, si te parece, la palabra es tuya. ¿Nos puedes compartir tu opinión sobre esta primera pregunta? Estamos atentos. Mateo, Hola, hola Iñaki, adelante. discúlpame, lo que sucede es que estaba cambiándome el Zoom de modo del normal a panelista, entonces justo se me había cortado en medio de la pregunta para ver si me la puedes repetir, por favor. Por supuesto, cojo por aquí para que no se me pase. Decíamos que cuáles son los principales retos que que enfrentan las comunidades o administraciones públicas a la hora de gestionar sus recursos ante el fenómeno migratorio y cómo hacer posible que no se resientan los derechos esenciales como la salud, la educación o la seguridad. Listo, yo creo que voy a dar un enfoque totalmente diferente a de pronto lo técnico e institucional
Sí, ¿Qué son perdón, iniciativas? recuerdo que tienen un minutito, ¿vale? No sé, Claro que para sí. que cuadren muy Voy a bien tratar de sus ser ideas. muy asertivo. Entonces, Sí. fuera de lo institucional, yo considero que nosotros como jóvenes, aparte de esta red de Viver Jóvenes, pertenezco a referentes también del programa de la Alcaldía de Medellín, y siento que algo que tenemos que hacer es también con la comunidad y las personas pertenecientes de nuestro territorio, despertar esa empatía y ese sentido de apoyo al migrante, porque lo que está sucediendo mucho también es, digamos, esta exclusión o intentar sacar a estas personas de los accesos que se podría tener desde la comunidad. Entonces yo sentiría que también en temas de apropiación social y poder concientizar a las personas para que también estos migrantes puedan hacer parte de los proyectos y acceder a los programas por medio de la difusión que la misma comunidad debería tener. Esa sería como mi respuesta. No sé si también pueda tenga la oportunidad luego de hacer una pregunta a Néstor o no es parte del espacio. Lánzala y a ver si tenemos ocasión de que Listo. Néstor pueda contestarla. Bueno, mi asertiva también. A mí también me inquieta mucho dentro de mi ciudad, pues aparte de la problemática que puedan surgir o los fenómenos, ya la otra cara de la moneda de los nómadas digitales. Pero yo tengo curiosidad porque no tengo muy claro las regulaciones que hay actualmente y pues los fenómenos que también surgen de esto, de la suba de precios, como desde migración que se ha hablado de esto. Muy bien, continuamos. Luego, Néstor, si te parece, en la parte final puedes dar respuesta a todas las preguntas que van surgiendo. Y damos la palabra a Isabel Rangel Durán. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias. Yo quería aprovechar el espacio. Bueno, primero que todo, yo soy venezolana, resido aquí en España, pero intento estar al tanto de lo que pasa en las políticas migratorias de Colombia y eso por la situación que el propio Néstor comentaba. Y yo quería hacer una pregunta, si es posible, al subdirector, si es posible que la pueda responder. Yo me iba más al tema de las fronteras. Bueno, contamos, Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.219 kilómetros, si no me equivoco. Es bastante grande. Y quería saber si el subdirector me podría contextualizar un poco en cómo pueden lidiar con el tema de hacer una frontera tan vasta, el tema de la seguridad y la vigilancia correcta, con proteger a aquel migrante que busca ayuda y estabilidad. O sea, cómo enfrentan este desafío de poder resguardar sus fronteras y a su vez auxiliar a aquellos migrantes que buscan ayuda. Muchísimas gracias, Iñaki. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Isabel. Estupendo, todas esas preguntas son bien recibidas, pero recuerdo que la idea principal es conocer vuestra opinión, conocer vuestra reflexión. No obstante, por supuesto, si hay tiempo, el subdirector dará respuesta a ella. ¿Tenemos a alguien más? María José Botero. María José, aprovecho para decir que es presidenta de Iberjóvenes, por lo que le agradezco su participación. Adelante, María José, tienes la palabra. Yo solamente me voy a presentar como integrante de Red de Jóvenes en Colombia, pero bueno, muchas gracias Iñaki, muchas gracias a las organizaciones que nos permiten este espacio, por supuesto al subdirector también por dedicarnos este tiempo a los jóvenes, no solamente para contarnos de lo que se está haciendo en Colombia, sino también para escucharnos, que para nosotros también es muy importante no solamente poder hablar, sino que nos puedan escuchar. Por supuesto, quiero empezar reconociendo las acciones que se están realizando desde Colombia, de primera mano he sido testigo de algo que mencionas que me parece muy importante y es la integración de los migrantes en la vida cotidiana. Y yo vivo en el oriente antioqueño y he podido percibir que esa integración se hace de manera real. O sea, no es solamente desde un proceso administrativo, sino que me parece muy grato poder ver personas de otras nacionalidades accediendo a los colegios, accediendo a los servicios de salud, accediendo a los programas culturales y deportivos y que desde las mismas juventudes he podido percibir que se acogen, o sea, a nosotros no nos importa tanto de dónde venga o hacia dónde vaya, sino que somos jóvenes en torno a los mismos temas o con los mismos intereses. Entonces, resaltar mucho eso y también, pues sé que es una pregunta de pronto, espero que no sea muy salida de tono, pero sí nos pasó hace poco que viajamos a México al Congreso de la UIM y también aprovecho acá para resaltar algo que mencionas de las capacitaciones a los municipios y a los departamentos, especialmente pues porque la Unión Iberoamericana de Municipalistas, una de nuestras máximas es entender y defender los municipios como los primeros
atendientes de las necesidades de las poblaciones, entonces me parece fundamental el trabajo también que están haciendo con los municipios, que como mencionas, muchos migrantes, su primer acercamiento son las alcaldías o las gobernaciones o los políticos de los municipios más allá que migración. Entonces me parece también fundamental este tema. Y la pregunta que quería hacer un poco rápida, espero que no esté muy salida del tono, es que hace poquito tuvimos la oportunidad de ir al Congreso en México y nos pasó algo en migración, pues sé que las políticas migratorias son muy diferentes, pero de pronto si desde tu trabajo y tu experticia en migración me podrías explicar, porque una compañera concejala acá también en Colombia viajó. Ella presentó pues su carta de invitación, su boleto de entrada, su boleto de regreso, y ella tenía el boleto de regreso a los 15 días de terminar el Congreso. Y en migración le dijeron que se terminaba el Congreso y que tenía que regresarse ahí mismo. Entonces ella perdió su boleto de regreso que ella había adquirido y le tocó comprar otro boleto para regresarse y pues la verdad es que eso se siente un poco violento. Por eso también pues teniendo esta experiencia tan cercana y reconocer las acciones que está haciendo Colombia para acoger a las personas que muchas veces no migran porque quieren, me parece de resaltar y de reconocer, pero también de pronto como intentar entender por qué o bajo qué lógica algunos países son tan restrictivos con este tema. Y eso que incluso era solamente un viaje, o sea, ni siquiera era como en una dinámica de migración, que sé que es el tema del panel, pero por si de pronto cabe de alguna forma en la respuesta, me gustaría de pronto ampliar un poco ese tema. Y muchas gracias. Y todos por acá, bienvenidos en Colombia, cuando quieran venir. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Seguimos con el turno de respuestas, de reflexiones sobre la pregunta que nos lleva en este momento. Os invito a que levantéis vuestras manos, que estáis interviniendo en el chat, lo que me parece fantástico, pero queremos escuchar vuestra voz, queremos conocer vuestras opiniones. Recuerdo, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades y las administraciones públicas ante el fenómeno migratorio y cómo hacer posible que con esta apuesta de recursos no se encuentre, no se vean, no se resientan otros derechos fundamentales como la salud, la educación o la seguridad? ¿Alguna mano más levantada? Queremos escucharos, levantar la mano, dándole al emoji de abajo. Aquí tenemos una nueva intervención de Jorge Breiner Cambindo Mezu. Perdón, porque sé que he leído el nombre fatal. Perdón, adelante, Jorge. Tranquilo, tranquilo. Bueno, hola, hola. Un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, quiero presentarme de manera muy breve. Yo soy Jorge Cambindo, soy de Colombia, específicamente de Santander de Quilichao, Cauca. Y pues me parece súper importante la pregunta alrededor de lo que se habla en este momento, porque creo que pues personalmente lo he vivido. Entonces, pues por eso, pues como que me gustaría dejar mi intervención alrededor de la pregunta. Primero, agradecer el espacio y segundo, pues yo creo que esos principales retos de las administraciones en torno al proceso migratorio es precisamente uno, el proceso de estigmatización, quizás el migrar o el venir de otras zonas del mundo, quizás muchas veces tiene como ese estigma ahí en torno a su proceso cultural o quizás pues a que no se está como en la adaptabilidad de vivir en una ciudad pues distinta a la del nacimiento o a la de la que siempre se ha vivido. Yo creo que pues eso es uno de los retos bastante importantes. Y el segundo reto es poder garantizar las necesidades básicas, que creo que pues sin ninguna distinción de raza, sexo, nacionalidad, género y demás, creo que es lo más importante. Entonces, pensarse en que las administraciones públicas puedan brindar y garantizar esas necesidades básicas a la juventud y no solamente a la juventud, sino a toda la población migratoria. Yo personalmente nací en Venezuela, toda mi familia es de acá de Colombia, llevo ya alrededor de que 11 años acá en Colombia, trabajo también en una administración municipal y pues por eso de una u otra forma tengo como esas dos miradas. Sin embargo, pues es como mi intervención. Espero pues que este espacio pues se siga alimentando, ojalá y podamos seguir conversando, poder seguir conociendo las experiencias desde las otras esferas y desde los otros liderazgos de parte del mundo y muy grato y gracias por la invitación a Santander de Quilichao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Un placer escucharte. Y tenemos otra para esta pregunta. Tenemos otra persona, otra manita levantada.
Valeria Bianca González Cruz. Adelante, Valeria, queremos escucharte. Hola, muy buenos días a todos. Los saludo desde acá, desde México. En cuanto a la pregunta que realizan, me parece que al menos acá en mi país tenemos el Instituto Nacional de Migración, que está adoptando ciertas políticas contra los paisanos que vienen de la parte del sur. Digo, sabemos que, o la mayoría de nosotros sabe que nuestro país es un camino de paso, ¿no? Hacia los Estados Unidos principalmente. Aunque me parece que lo que deberían de adoptar los gobiernos son políticas públicas realmente enfocadas, que digo, ya están siendo inclusivas y enfocadas principalmente a los derechos humanos, ¿no? Que es lo que se está atacando. Se está más bien, no atacando, sino se está tratando de que estos sean, digo, la migración es un fenómeno que pues no es de ahora, ¿no? Es un fenómeno global, un fenómeno que desde los inicios las naciones pues ha estado presente, ¿no? Entonces me parece que el adoptar políticas como a lo mejor lo mencionaban al inicio, ¿no? Dar un poquito de asilo, aunque también digo, he escuchado comentarios, al menos en mi país, de que hay los migrantes, digo, una de las quejas principales es de que vienen a generar violencia. Digo, yo eso es un comentario recurrente, que las personas que vienen a delinquir. Entonces, no podemos generalizar, pero pues es uno de las partes que más le preocupan a los propios del país, ¿no? Creo que también eso es algo importante. Y pues también las políticas en cuanto a un control de fronteras. Digo, también me parece que en mi país con el gobierno que tenemos acá, pues también se han logrado algunos avances, ¿no? Pero pues como menciona, la migración es un fenómeno que quieran las personas realmente realizar, ¿no? Es por la necesidad de buscar mejores oportunidades, aunque también si no se generan en el país de donde sale la persona, pues tampoco no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿sería cuánto? Muchísimas gracias, Valeria, por tu intervención. La verdad que es bastante compleja esa situación que nos comentas en México. Gracias por compartirla con nosotros. Y seguimos esperando más intervenciones. Recordad levantar la mano para aceptar. Tenemos una manita levantada de Ana Iris Romero Pérez. Ana Iris Romero Pérez, no sé si puedes ya intervenir. La palabra sería tuya. Adelante, Ana. Parece que tenemos algún problema con Ana Iris. Adelante, Ana. Sí, buenos días. Muy buenos Yo días. siento que esto, a partir de que que estamos dentro de los derechos humanos de migración, hace mayor difusión, porque hay gente que sí entiende esos temas, pero hacen más falta más foros para personas específicas que trabajan en cada municipio, porque se da ese atendido esa parte para la población, porque todos dicen, ¿sabes qué? Sí migran, pero hay personas que se encasillan, no es que, por ejemplo, los venezolanos aquí. Es que los venezolanos, la mayor parte roban, hacen cosas, pero no se les dan empleos, no se integran dentro de la sociedad y eso hace mucha falta. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, pasamos, si os parece, a la segunda pregunta. La segunda pregunta sobre la que queremos escuchar vuestra voz. Recordar que tenéis que levantar la mano para pasar a ser panelista y poder intervenir y que podamos escuchar vuestra reflexión. Y como decía, la segunda pregunta nos hablábamos sobre qué importancia tiene la sensibilización a la población local. Ya hemos tratado un poco el tema, pero bueno, para profundizar, ¿qué importancia tiene la sensibilización a la población local para la integración de las personas migrantes? ¿Y cómo puede la migración, muy importante también esta reflexión, cómo puede la migración beneficiar a las comunidades en los países de tránsito o de destino, más allá de los desafíos que se puedan enfrentar? Repito, ¿qué importancia tiene la sensibilización a la población local y qué beneficios pueden redundar en las comunidades en aquellos países de tránsito o de destino? Esperamos vuestras manos, vuestras intervenciones. Tenemos aquí a Jefferson Montoya, levantó la mano. Jefferson, adelante.
No sé si esperamos unos minutitos, que a veces entre el cambio de panelista se demora un poco. Os invito al resto de que vayáis levantando vuestra mano. Jefferson, Montoya. Adelante, Jefferson. Parece que tenemos algún problema para escuchar a Jefferson. ¿Ahora sí? Bueno, sí. Adelante. Me escuchan. ¿Me Sí, puede por sí, favor adelante, repetir adelante. la pregunta que se me cortó un poco? Sí, claro, le repito sin problema. En síntesis sería qué importancia, ¿no? tiene la sensibilización a la población local sobre la integración de las personas migrantes y qué beneficios pueden tener en las comunidades de los países de tránsito o de destino, qué beneficios tiene esa migración más allá de los desafíos que se puedan enfrentar. Escuché bien la primera parte, la segunda era la que nos faltaba. Mira, yo creo que yo parto de la base de que hay que tener una inteligencia empática. Para mí es una inteligencia empática. La empatía es lo más importante que tenemos, aparte del respeto. Al momento en el que estamos hablando con una persona que está cruzando una frontera, que no sabemos si fue por quería otro trabajo, porque en su país había muchos problemas, por X situación, para una reagrupación. Por lo menos yo tengo a mis hermanos en el extranjero. Los tengo, con la única que tengo cerca es a mi mamá. Ahorita no la tengo, yo estoy en Venezuela, mi mamá está en Colombia. Entonces, yo creo que el primero conversar, eso es lo más importante, el conocer, el dialogar. A veces las personas, uno puede salvar una vida con un abrazo y con una conversación. Eso me parece muy bueno. Y lo segundo, que yo sí considero muy necesario, es por cuestiones de salud mental, que las personas al momento en el que cruzan una frontera, pues sí, obviamente hay que hacer un procedimiento como en todos lados, hay un proceso de regularización, pero también buscar la manera de hacerlo muchísimo más eficiente, porque de verdad hay países donde son muchos trámites, es muy complicado y las personas se desesperan, se enferman. Eso ocasiona también más gasto al Estado. Entonces considero que eso es lo más importante, que las personas puedan llegar, tienen su tiempo de trámite y pues que después puedan decir, epa, ya estoy bien, ya voy a colocarme a buscar un trabajo. Y por supuesto, lo que dice el inmigrante, ya le voy a poder mandar a mi mamá, a mis hijos, a donde sea que estén. Entonces, para mí es eso. Y pues lo de ser empáticos, yo soy así. Entonces, considero que eso es muy importante. Y a mí, en mi vida personal y en mi vida profesional, me ha funcionado muy, pero muy bien. Muchísimas gracias, Jefferson. Sin duda alguna, la empatía es fundamental y ojalá todos hiciéramos como tú y fuéramos más empáticos en nuestro día a día en todo en general. Claro, y obviamente va de más sensibilidad, de conocer qué es lo que pasó a esa persona. Porque, mire, usted no ha escuchado, no ha visto esta gente que se va por la selva para llegar a los Estados Unidos. Eso es muy difícil. Y sobre todo los que se tiraron todo eso, vieron todo lo que vieron y no pudieron ni siquiera entrar. Ya, Entonces, cierto. ¿por qué no personas que se quedaron por lo menos en México? Bueno, yo conozco que se quedaron en México y ahorita están vendiendo arepas venezolanas y les está yendo muy bien, pero no son todos, porque las posibilidades es Es completo. complicadas, pero Muchísimas vamos a dar. gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Ahora, bueno, le damos la palabra a Mariana. Mariana Cabero. Adelante, Mariana, te escuchamos. Buenos días, yo soy Mariana Caveros, soy estudiante de psicología y pienso que es muy importante generar acciones de educación en derechos humanos desde que los niños están en la escuela para que así podamos entender que es muy importante aceptar y acoger al otro y contrarrestar los discursos de odio, porque muchas veces en las películas, en la cultura, se nos enseña que el otro, el que viene del otro país, es alguien diferente y como si no fuera una persona, ¿no? Como si fuera simplemente una amenaza que va a venir a atacarte. Y es muy importante generar acciones de concientización de que esa persona que está viniendo de otra parte con otra cultura
tiene derechos igual a ti y es muy importante respetarlos. Y cuando se hacen estas acciones se puede enriquecer mucho a la comunidad porque se puede aprender de otra cultura, a veces hasta se puede aprender otro idioma, otras formas de vida y eso abre la mente de las personas de la comunidad y se puede generar una ciudadanía mejor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y continuamos con Marinela. Marinela, adelante, te escuchamos con mucho gusto. Parece que tenemos algún problema con Marinela. Si no, continuamos mientras que Marinela soluciona su problema de audio. Por ejemplo, tenemos otra manita aquí de Isabel. Isabel, adelante. Parece que tampoco podemos escuchar a Isabel. Mateo, adelante, Mateo Muñoz. Ay, disculpa, se Sí, escucha. Isabel, adelante, venga. Disculpa. Que había comentado que yo creo que el elemento que comenta Mariana de la educación es fundamental, no solamente dirigirse a la población local desde los adultos, sino dirigirse a los niños y hablar sobre normalizar la diversidad cultural y de la diversidad de orígenes de las personas. Yo he sido migrante desde que tengo 15 años, estoy fuera de mi país y, y yo creo que las personas normalmente tienen prejuicios desde el desconocimiento. Entonces, la sensibilización funciona como una herramienta para poder batallar esos estereotipos, esos estigmas que mediante medios de comunicación o otros vehículos se generan e impactan en la sociedad. Y la sensibilización permite que esa población local sea más receptiva a poder proporcionar empleo, a aceptar a niños migrantes en el sistema educativo del territorio, y por eso considero que tiene ese rol esencial. Y yendo ya más brevemente a la subpregunta que habías comentado sobre qué beneficios puede generar la migración a la comunidad local, va de la mano con lo que dije anteriormente. Estas son personas. Muchas de ellas son profesionales que vienen con ganas o con la necesidad de poder aportar em, con nuevo conocimiento, o no decir nuevo, sino un conocimiento distinto, sobre todo del país de donde vienen. Y nada, genera esa diversidad y esa integridad cultural que luego genera una mirada más integral en toda la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues pasamos a otra intervención. Por ejemplo, Verónica. Verónica, adelante, te escuchamos. Aló, ¿pueden escuchar? Sí, le Buenas escuchamos. tardes. Hola. Hablo desde mi perspectiva y desde mi vivencia porque fui migrante en el 2018 y 2019 y me tocó ir hacia Colombia, un país que de verdad se las vio fea cuando todos entramos por manada y fue muy difícil para ellos entender la razón de por qué una gente que vivió tan bien llegó hasta ese extremo de salir. Más sin embargo, pienso que es uno de los países más organizados para atender al personal que decide migrar, aquella persona que decide soltarse de sus familiares, de sus seres queridos. Pienso que Colombia es un país que está muy organizado, sus habitantes también son muy amables y hemos sentido los venezolanos ese calor, esa mano amiga. Siento que a otros países como Ecuador, Perú, le falta aprender de Colombia, a pesar de que nosotros llegamos como invasores, pero en son de paz, en son de que seamos acogidos. Siento que Colombia es uno de los países, ya no estoy allá, pero fue uno de los países que nos tendió la mano y nos sigue tendiendo la mano y ha implementado muchas políticas para que todo aquel migrante que llegue allá sea acogido como uno más y sea incluido en todas las políticas, salud, empleo, en todas las políticas para los niños, y siendo que Colombia es un país que le debemos agradecer mucho. Estupendo, Verónica, muchísimas gracias.
Pues volvemos con Marinela, que tenía algunos problemas de conexión con su audio. Nos comenta por chat que lo ha recuperado. Hola, ¿me Adelante. escuchan? Sí, estupendamente. Vale, pues quisiera llevar a cabo la conversación un poquito más allá de la regularización y pues porque todos sabemos que para tener, pues cruzar esa frontera hacia un país nuevo, el primer paso es obtener los papeles. O sea, ahí está y todo bien, pero después viene en la segunda Ay, qué pena que se corta. Qué frontera, pena, se que corta. Marinela, te perdemos. la integración social y económica, ya que muchas veces caemos en una narrativa de... Mejor se apagó la cámara. Ok, ¿me escucha mejor si apago la cámara? Sí, mejor sin cámara. Vale. Bueno, vamos a retomar un poquito. De que más allá de la narrativa de regularización, quisiera entrar un poco más allá de la segunda frontera que cruzan estos migrantes, que es la integración social y la integración económica. Porque a menudo en nuestro país, por defender los derechos de los migrantes, caemos en esa narrativa de victimización. Entonces los mostramos como esas personas que necesitan ayuda y que muchas veces el país de acogida las perciben como inferiores o incapaces, porque bajo esta narrativa de victimización ya no ven a un profesional. Vemos a muchos migrantes que son abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos, pero también trabajando vendiendo dulces en la calle o en una profesión completamente diferente a la suya, porque se ven obligados, porque es la única manera de conseguir un salario digno que los ayude a subsistir en un país que no es el suyo. Entonces, bajo este punto de vista, las personas del país de acogida lo ven como un riesgo. Es más, a veces, en el peor de los casos, como una carga, en donde ven a esa persona como aquella a la que le pueden ofrecer un salario mucho menos digno del que se merecen simplemente por el hecho de que lo necesita. Y se pone en esa perspectiva de que o aceptas lo que te estoy ofreciendo o simplemente te quedas muriéndote de hambre. Porque en esa narrativa se perpetúa que el migrante es solamente el que lo necesita y no se percatan de que también es esa persona que viene a aportar. Entonces quisiera preguntarles a ustedes desde ese punto de vista, ¿cómo podemos romper con ese ciclo y cambiar el relato mostrado de que es simplemente una persona que viene a recibir a una persona que viene a aportar y que es una persona de valor para el país de acogida? Es decir, ¿qué estrategias se pueden implementar para pasar de una política que únicamente regula a los migrantes a una política que de verdad reconozca sus capacidades y les brinda la oportunidad de tener mejores oportunidades laborales y salir de esa precariedad en la que entran al país? Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Pasamos ya por el tiempo a la última intervención. Vamos a dar paso a alguien que no ha intervenido. Y, por ejemplo, tenemos aquí a Diana Remolina. Diana, adelante. Queremos escucharte como última intervención. Adelante. Hola, buenas tardes, desde Bucaramanga. Me parece que hay un tema que es muy importante. Sí, es muy importante trabajar con la población de acogida, todo el tema de la prevención y la mitigación de la xenofobia, sí. Pero también siento que es muy importante, es una cosa que a veces se nos olvida y es trabajar todo el tema de salud mental de la población migrante. Lo que decía la compañera hace un momento es completamente cierto. Ellos vienen como con una desesperanza aprendida. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, a mí me parece que ellos olvidaron que el pueblo venezolano fue un pueblo pujante económicamente, que fue próspero, que tiene un pasado feliz y se les olvida que tienen la posibilidad de volver a construir, como de ser, sí, como de reponerse de esa situación difícil por la que han pasado. Muchos de ellos vienen sin esperanzas. Yo estoy en Bucaramanga. Bucaramanga funciona como una frontera extendida. Estamos a 6 horas de Cúcuta, que es la frontera con Venezuela. Y Bucaramanga es una ciudad por la que tiene que pasar sí o sí los migrantes que van de tránsito a otra ciudad de destino o incluso a un tercer país. Y cuando los entrevistamos, esa es como la sensación. Por eso a ellos les cuesta el tema de estabilizarse, les cuesta el trabajo les cuesta mucho trabajo emprender
Y a veces ni siquiera es porque no existen las oportunidades, porque, o sea, sí es muy difícil las oportunidades, pero cuando ellos tienen acceso a esas oportunidades, no las aprovechan a veces, muchas veces es porque ellos no se sienten en la capacidad. Y a mí me parece que es un tema de salud mental, pero se necesitan recursos. Hay que bajar plática del COMPES a los municipios para que eso se pueda hacer, porque los municipios ya no tienen cómo dar respuesta a todas las necesidades que tiene la población migrante en Colombia. Muchísimas gracias por tu reflexión, por compartir con nosotros esa opinión tan valiosa, Diana, y a todos los que habéis querido participar. Bueno, por tiempo ya no es posible más intervenciones, pero os recuerdo de que no terminamos aquí. Tenéis la posibilidad de tenerlo y de escribir vuestras opiniones y de expresar vuestra reflexión mediante escrito. Recibiréis breves días un correo, todos los inscritos, para realizar un police paper, un pequeño cuestionario, donde podréis dejar vuestras opiniones, vuestras reflexiones. Y os pedimos por favor que lo hagáis porque es muy importante para realizar los trabajos posteriores a este diálogo, donde bueno, se realizará un documento con detalle de vuestras opiniones y se presentará a instituciones, a municipios, a gobiernos, por lo que os animamos, por favor, a que rellenéis ese cuestionario, a que seáis parte de ese policy paper y que vuestra voz, vuestra reflexión se quede patente. Y bueno, Néstor, no sé si nos acompaña. Sí, Néstor, ahí, muchísimas gracias. Vamos a cerrar, ¿vale? Si te parece, tenemos 5 minutitos para que des unas pinceladas finales. Si quieres, puedes contestar alguna pregunta adelante, pero básicamente es para tu reflexión final, para tu cierre en torno a estas dos preguntas y al diálogo de hoy. Y volver a agradecerte que nos hayas acompañado. Adelante, subdirector. No, muchas gracias también. Me complace mucho escuchar esos comentarios de jóvenes porque al final, digamos, se da la oportunidad por temas de gobierno de la vida, de la preparación, de lo que sea, de ocupar ciertos cargos donde podemos tomar decisiones. En el caso mío, en temas migratorios, en temas de regularización e integración. Y escuchar esa reflexión de los jóvenes siempre es muy buena. Yo extraño mucho mis cátedras docentes, pero este espacio con las juventudes, y quiero dejar algo de reflexión muy grande y es, ustedes le dan al punto que es, ustedes le dan al punto que es, y es la integración y la empatía que debemos generar. Qué bueno que este espacio de reflexión nos lleve justamente a eso, a la integración de los migrantes. Los modelos, existen diferentes modelos de manejo de migración, hay unos modelos que se crearon en el 75, en el 45, y vemos que aún estos campos de refugiados existen. Colombia no le ha apostado a hacer apartheid y a hacer campos de refugiados, sino a la integración. Rápidamente respondo tres cosas. El tema de nómadas digitales, Mateo, Colombia tiene una reglamentación frente a eso, existe una visa especial que se llama Visa B para nómada digital. Viene una discusión teórica y técnica que es el tema de la gentrificación, muy importante, más en ciudades como la que tú estás, porque ahí viene también el costo-beneficio de eso, pero existe una regulación, existe un proyecto de ley, no estoy seguro si ya en Colombia lo han sancionado frente al nómada digital. Frente al tema de seguridad nacional y migración, la frontera, siempre hemos dicho que Colombia tiene una frontera porosa, la frontera no es porosa, la frontera es abierta completamente con Venezuela. Aquí lo importante para nosotros o desde mi rol es velar por la seguridad del migrante. Por eso el registro, la identificación biográfica y biométrica nos permite no solamente poder tener esos datos, digamos, de seguridad nacional para el Estado, sino también brindarle seguridad al migrante. Si la persona está identificada, está regularizada, tiene su documento de identificación, también nosotros a través de eso podemos garantizarle una seguridad. Vienen otros temas, aquí también te digo, la discusión frente a eso, bandas ilegales, crimen organizado, redes de tráfico y trata, otro tema de discusión. Y México representa un gran desafío también con el embajador actual, Carlos Fernando García, que a propósito fue director de Migración Colombia, ahora está en embajada en México. México tiene un alto grado de inadmisiones de nacionales colombianos y de otras nacionalidades, pero es altísimo, es sumamente alto. La migración al final termina, las políticas migratorias terminan siendo un tema de seguridad, de soberanía,
pandemia, pero sí nosotros como gobierno colombiano hemos levantado algunas notas diplomáticas frente al tema, frente a ese manejo, y esperamos que puedan tener algún fruto con la nueva presidencia de México. Pues también hemos tenido mucho acercamiento, el embajador está muy pendiente de eso. Yo les agradezco, Iñaki, de verdad, este espacio muy importante, refresca también lo que estamos haciendo. A todos los que se han contactado acá a través de la comunicación, que han sido migrantes, que son migrantes, agradecerles. No es fácil, no es fácil, uno solo lo entiende cuando uno lo hace. Yo también he sido migrante por estudio, y uno ve el mundo de otra manera, ve las dinámicas distintas, pero pues realmente todos somos humanos, todos estamos aquí, y esa palabra empatía me ha gustado mucho en el desarrollo de la reunión. Entonces, mil gracias. Muchísimas gracias, Néstor. No se marchen, no os marchéis porque queremos hacer una foto de recordatorio. Queremos hacer una pequeña foto, por lo que les pido a los que estáis de panelistas que si pueden prendan sus cámaras. Vamos a hacer una imagen para inmortalizar este bonito diálogo entre todos. Así me parece estupendo, todos nos ponemos guapos, sonreímos. Y mi compañera María Auxiliadora, que nos ha acompañado, a quien le agradezco, que ha estado pendiente del chat, va a tomar esa imagen. Todos los que podáis prender vuestras cámaras. Ahí esperamos, que se están encendiendo varias. Qué bueno. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por compartir vuestras reflexiones con nosotros. Y no se marchen porque les voy a citar para el próximo diálogo, que aquí no hemos terminado. Y como les decía, por favor, rellenen ese cuestionario para que vuestro mensaje, vuestra voz, la voz de la juventud, llegue a todas las administraciones públicas y sepan qué opinan los jóvenes, y que sepan qué quieren los jóvenes y cómo ven este tema tan crucial como es la migración. Tomamos esa imagen, sonreímos, me dan el ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Y desde la Organización de Estudios Iberoamericanos, desde la OI, desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas y su plataforma Iberjóvenes, os citamos para el 23 de septiembre, tercer diálogo de este ciclo, donde hablaremos de la migración, de las mujeres y la migración. Tema fundamental y muy importante también. Os citamos ya el 23 de septiembre. Muchísimas gracias. Que pasen todos y todas un buen día. Gracias, subdirector, por acompañarnos, y gracias, compañeros y compañeras, por compartir este espacio con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias.